Hola a todos, mi nombre es Licenciada Natalia Estrada, soy estudiante del programa de Derecho de la UNAP de cuarto semestre y como parte de la asignatura de Derecho Contractual, hoy vamos a hablar un poco de los contratos, así que empecemos. Bueno, para iniciar vamos a ir usando un mapa conceptual donde está toda la información sobre los contratos. Entonces empecemos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un pacto o un convenio entre dos o más partes que se obligan entre sí. Es una manifestación de voluntades encaminada reflexiva y directamente a constituir, modificar o extinguir una relación jurídica y está basada por un orden jurídico que se reconoce como eficaz para producir unos efectos requeridos, ¿cierto? Entonces recordemos que en un contrato hay una obligación. Entonces, esta obligación que propone puede ser una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Para que estos sean exigibles ante la ley deben tener unos elementos que caracterizan el negocio jurídico. Estos se clasifican en dos tipos de elementos. Debemos tener unos elementos esenciales y unos elementos de validez. Los elementos esenciales son requisitos indispensables para que el negocio nazca al mundo jurídico. Se dividen en generales y particulares. Los generales son comunes a todos los negocios, como son la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa. Mientras que los particulares o específicos se refieren a cada negocio en particular. Son condiciones indispensables para que exista el acto en sí. Por ejemplo, son elementos eh, particulares las formalidades propias del negocio si las hay. Los elementos esenciales propios de cada negocio. Por ejemplo, cuando se vende un inmueble, tiene que existir la escritura pública, debe haber un precio y tiene que existir la cosa. Bueno, ahora también tenemos esos elementos de validez. Estos son las condiciones de validez que afectan al negocio. Recordemos que toda la parte de los contratos está regida por el Código Civil colombiano. Estos elementos son la voluntad lícita, real, libre y sin vicios. La capacidad del ejercicio, que el objeto del contrato sea lícito y que la causa sea lícita. Ahora, recordemos que los contratos se clasifican en, entonces, según las condiciones formales exigidas para la validez del acto, entonces se clasifican en consensuales, solemnes y reales. Un contrato consensual son aquellos que se forman válidamente y se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidad alguna, ya que basta el acuerdo de voluntades. Por ejemplo, ¿cómo ocurre en la compraventa de bienes muebles, en el arrendamiento y en el mandato? El consensualismo es la norma general, pero pues tiene numerosas excepciones. Ahora, el contrato real. Son aquellos que requieren para perfeccionarse, además del acuerdo de voluntades, la entrega de la cosa. Tradicionalmente se han considerado como contratos reales el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Contratos estos que no se consideran perfeccionados sino en virtud de la entrega de la cosa que es el objeto de la obligación. Este tipo de contrato está regido por el Código Civil en su artículo 2222. La entrega de la cosa es la condición para que se perfeccione. Bueno, si el contrato, por ejemplo, el contrato de prenda, implica la entrega de la cosa, tal entrega es un elemento de ejecución del contrato y de garantía, no algo esencial para el perfeccionamiento de aquel. Prueba de ello es que en el derecho moderno se crea la prenda sin entrega de la cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de una prenda agraria e industrial. Ahora, ¿qué son los contratos solemnes? Son aquellos que exigen una formalidad o solemnidad especial para su perfeccionamiento y eficacia, además del acuerdo de voluntades. Solemnidad que consiste generalmente en un escrito, bien sea público o privado. Hay que precisar entonces que los contratos solemnes no son solamente aquellos que deben celebrarse por medio de escritura pública. En algunos casos, la solemnidad o formalismo puede consistir en la necesidad de redactar un escrito, cualquiera que él sea, como ocurre en la promesa de contrato. La solemnidad o la formalidad se da en los casos pues, que exige la ley y es importante para la validez de ese acto jurídico. Bueno, también tenemos contratos según las condiciones de fondo.
Estos pueden ser de libre consentimiento, de adhesión, individuales o colectivos. En estos contratos se parte del principio según el cual la condición de fondo para la estructuración y eficacia de todo contrato es la voluntad real, consciente y libre. Ahora, el contrato del libre consentimiento son aquellos que resultan del libre debate de unas cláusulas por parte de los contratantes, del libre acuerdo de sus voluntades, y se perfecciona precede una libre discusión acerca de condiciones. En consecuencia, ninguno de los contratantes aparece como superior al otro. Por eso se llama contrato negociado, ya que las partes discuten y todas y cada una de las cláusulas. Por ejemplo, el precio de una venta estipula definitivamente en un valor intermedio entre las propuestas iniciales del vendedor y el comprador. Listo. Los contratos de adhesión son contratos que no se fundamentan ya en la igualdad de los contratantes ni en la libre discusión de las condiciones del contrato, sino que presenta como obra de una de las partes. Es un proyecto de contrato redactado por una de las partes y a la cual la otra se adhiere sin poder discutir condiciones. Este contrato se concluye mediante la presentación de un proyecto previa y cuidadosamente redactado por el oferente, por lo general un monopolio y la aceptación de la otra parte. Bueno, y tenemos, por ejemplo, también eh, que estos tipos de contrato es, por ejemplo, que usted hace con una compañía de seguros. Ya las cláusulas están estipuladas, la persona la lee y acepta y firma. Ahora, el contrato individual, igual que el contrato de libre consentimiento, es el que se presenta como el tipo clásico de contrato, en el que solo generan derechos y obligaciones a favor o a cargo de quienes lo suscriben. Entonces es como el contrato que casi siempre conocemos. Y los contratos colectivos eh, son los que tienen como característica que aunque celebrado entre dos o muchas personas, sus cláusulas resultan obligatorias para un conjunto de personas, aun cuando actúan motivadas por un interés común, no han dado su consentimiento ni participado en forma alguna en la conclusión del acto jurídico. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las convenciones colectivas. Eh, Negocian el empleador con el gremio sindical y lo que se estipule ahí va a abarcar ese acuerdo, va a abarcar a todos los empleados. Listo. También tenemos que los contratos también se clasifican según los derechos que originan. Este tipo de contrato eh, se clasifican en, atienden a la reciprocidad de las obligaciones y también atienden según el fin que persigan los contratantes. Bueno, entonces los contratos de reciprocidad de las obligaciones pueden ser unilaterales o bilaterales. Es unilateral, como su nombre lo indica, porque emana de una sola voluntad. Es la voluntad de una única persona que se manifiesta aisladamente. Por ejemplo, un testamento. Bueno, ahora, los contratos también se clasifican según el interés perseguido y estos pueden ser gratuitos u onerosos. Un contrato gratuito es aquel por medio del cual una de las partes procura a la otra una ventaja patrimonial o un servicio sin recibir nada a cambio. Esto se ve normalmente con las donaciones, las beneficencias. El contrato gratuito más caracterizado que podemos encontrar es la donación. El donante procura un enriquecimiento patrimonial al donatario y no espera recibir nada como contraprestación. Otro ejemplo de este tipo de contratos es cuando se hace un préstamo sin interés, el depósito y el mandato no remunerado. Y contrario al contrato gratuito, encontramos los contratos onerosos, por medio del cual cada parte se obliga con el fin de obtener una u otra contraprestación. Por ejemplo, alguien se obliga a pagar y el otro se obliga a entregar una cosa o a dar una cosa.
Los contratos onerosos más usuales es la compraventa, el arrendamiento, la permuta, etcétera. Otra clasificación de contratos es según la duración de la ejecución. Estos pueden ser instantáneos o sucesivos. Entonces, cuando las prestaciones son susceptibles de ejecutarse de forma inmediata o simultánea, estamos hablando de que las prestaciones se cumplen dando y dando. Entonces, este tipo de contrato, por su naturaleza, es instantáneo, porque las prestaciones se pueden cumplir instantáneamente. Por ejemplo, la venta de una cosa, cuyo precio se estipula al contado. Entonces, usted entrega el bien y a cambio recibe una suma de dinero y todo es en el momento inmediato. Por el contrario, los contratos sucesivos o de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva eh, es aquel que tiene por objeto una serie de prestaciones repetidas y sucesivas que no se cumplen en un solo instante, sino que para su ejecución requieren un cierto periodo, determinado o indeterminado. Durante tal periodo, las relaciones jurídicas emanadas del contrato se prolongan. Por ejemplo, un contrato de trato sucesivo es el arrendamiento o el de trabajo. Entonces, usted, el de suministro periódico de mercancías. Entonces, aquí se observan prestaciones repetidas, por ejemplo, en un contrato de trabajo mes a mes, el empleado se obliga a prestar un servicio y a cambio va a recibir una remuneración. Bueno, otro tipo de contrato que encontramos es según la interpretación. Estos se basan en de nómina o innominados. Entonces, los contratos nominados son los que tienen un nombre y aparecen reglamentados por el Código Civil y el Código de Comercio, como por ejemplo la venta, la permuta, el arrendamiento, el mandato. En la actualidad, estos también se conocen como contratos típicos, mientras que los contratos innominados son aquellos que no tienen nombre, que no aparecen descritos ni reglamentados en los códigos y son producto de la imaginación de las partes, las que con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad los redactan a su propio acuerdo. Estos contratos también se conocen como contratos sobre medida, ya que las partes los crean según sus necesidades. En la actualidad se conocen como contratos atípicos. Por ejemplo, tenemos un contrato de leasing y de factoring. Los primeros son una especie de arrendamiento financiero que confiere al arrendatario la opción de compra del bien dentro del término y mediante el pago de una prestación o un excedente que se acuerda. Entonces, ¿qué pasa? El contrato de leasing se realiza dependiendo de las necesidades del bien que necesita adquirir la contraparte. Y también tenemos otro tipo de contratos que son contratos según la clasificación general. Estos contratos pueden ser principales, accesorios, civiles, comerciales, administrativos, laborales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es que se agrupan este tipo de contratos pues según la finalidad. Por ejemplo, eh, en contratos laborales se refieren a todo el tipo de contratos que regulan estas actividades entre empleador y patrono y que pueden ser contratos a término fijo, contrato a término indefinido, una orden de prestación de servicios, un contrato de obra o labor, entre otros. Bueno, recordemos entonces que los contratos se rigen por las leyes imperantes al momento de su celebración. La finalidad de un contrato es que exista un vínculo jurídico en cuya virtud una persona llamada acreedor puede exigir a otra llamada deudor la realización de una conducta que consiste en dar, hacer o no hacer. Entonces, recordemos que en especial los contratos están regidos por el Código Civil, la Ley 57 de 1887. Todo contrato se entenderá incorporado por las leyes vigentes al tiempo de su celebración, si no se cumplen con los requisitos de ley. Para esta forma se pueda dar respaldo. El contrato puede caer en errores o vicios. Estos errores son
Entonces, esto se clasifica sobre todo en el error de derecho, error de hecho, error in negotio, error in corpore, error in substantiam, error intuitu persona. Entonces, el error de derecho no es el vicio del consentimiento y se incurre en él cuando se cree que determinada norma jurídica regula cierto hecho o cuando se cree que no hay norma que lo regule o cuando se le alcance a una norma diferente. No es vicio del consentimiento porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Ahora, el error de hecho es aquel que versa sobre uno o varios de los elementos constitutivos de una situación de hecho. Puede ser vicio del consentimiento. El error in negotio o error sobre la naturaleza del acto o contrato es cuando una de las partes entiende compraventa y la otra entiende donación. Entonces, en realidad hay una inexistencia. El error incorpore o sobre la identidad específica de la cosa también debería generar inexistencia. El error insubstantial cuando recae sobre la sustancia o calidad esencial del objeto o cuando se recae sobre una calidad no esencial, pero sí determinante. Y el error intuit persona cuando se contrata en consideración a la persona. Entonces, estos son los más. Estos errores, como su nombre lo indica, pueden llevar a que se dé un vicio del consentimiento. Este vicio del consentimiento, ¿cuándo se da? Cuando estos errores tienen los requisitos. Por ejemplo, el error debe ser determinante, es decir, que no si se hubiera incurrido en él, no se hubiera contratado, que sea comunicado, esto es que ambas partes incurran en él. Se exceptúan los requisitos del error intu y persona, porque aquí una sola parte lo comete, y que el error sea excusable. ¿Y a qué nos lleva esto? Este tipo de errores lo que nos va a llevar a que se deba declarar la nulidad de carácter relativo a este contrato. Por ejemplo, si una de las partes, por ejemplo, entendió que el contrato es un, es un negocio que se iba a ejercer, pero porque es determinante. Si no se hubiera ejercido esa fuerza, el negocio o contrato no se hubiera celebrado. También, por ejemplo, puede tenerse que ese contrato no cumpla con las condiciones de forma y no sea permitido por la ley. Entonces, por ello, eso hace que ese contrato no se pueda celebrar y entonces estamos hablando de una nulidad. Es por ello que el contrato debe ser un acuerdo de voluntades. Recordemos que todas las partes que están en el contrato deben estar regidas por la ley. Recordemos que en nuestro país la constitución política es la norma suprema, norma de normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y en esta se definen los principios generales que orientan nuestro ordenamiento jurídico, así como las normas y leyes que son las que nos permiten regular todo en materia contractual. Eh, para tales efectos tenemos que artículo 2, por ejemplo, son fines esenciales de ese Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad, generar y garantizar la efectividad de los principios, facilitar la participación de todos en las decisiones. El artículo 4 establece la jerarquía de la Constitución como norma de normas y establece que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución, la ley u otra norma jurídica, prevalecerá la Constitución. También define que, por ejemplo, en el artículo 6, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. El artículo 13 establece la libertad de las personas y que todos gozan la misma protección y trato de las oportunidades. Y es esa misma libertad que nos permite celebrar contratos. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿qué es un contrato? Va a ser un acuerdo de voluntades, donde podemos definir que es un acto por el cual una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o varias personas naturales o jurídicas. El acuerdo de voluntades estará sujeto a las normas que le sean aplicables a la naturaleza jurídica, a las partes que lo suscriben y cumplirá con todas las solemnidades que las normas pertinentes determinan.
Es por ello que el contrato es un acuerdo de voluntades. Siempre se va a regir por las normas del Estado y las partes no deben infringir o violar los lineamientos de carácter general y obligatorio a lo cual se han comprometido. Es por ello que es tan importante que todas las normas y todos los tipos de contrato pues sigan las solemnidades que para ellos se han constituido para que no pierdan su efectividad y para que al estar dentro del ordenamiento jurídico eh, las partes puedan, en caso de que surjan contratiempos, puedan exigir el cumplimiento de dichos contratos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayamos aprendido un poco sobre los contratos y las formalidades para suscribirlos y nos vemos en una próxima oportunidad.